Hola, en este segundo video vamos a trabajar con el juego del gato, pero ya con redes neuronales. En el archivo que tienen existe la plantilla de base del cuaderno de Jupyter, que contiene el resultado de lo último que se trabajó, los resultados del video anterior, donde construimos el juego del gato definiendo todas las funciones que la especifican. En este archivo de base lo que tenemos es un algoritmo que nos permite jugar al gato en forma automática, tomando como jugadores a dos de funciones que seleccionan aleatoriamente las jugadas de X y de los X y de los círculos. Cada una de ellas, en forma aleatoria, toma decisiones seleccionando únicamente la primera casilla aleatoria que encuentra vacía. Si se ejecuta este código con un número grande de elementos, por ejemplo para 1000 juegos, una vez, claro, importar la librería necesaria, vamos a ver que en torno a 60% de las veces ganan las X. Es decir, cuando el gato se juega en forma aleatoria, sin seguir necesariamente una estrategia de triunfo, gana y tiende a ganar preferentemente quien parte. En este caso parten las X y van a ganar las X en torno a 60 veces de cada 100 que se juegue. Entonces el juego del gato jugado de esta manera tiende a hacer que triunfe las X. Lo que vamos a buscar hacer es una red neuronal que seleccione más convenientemente aquellas casillas que hagan que ganen los círculos. Partiendo las X, mejorar las probabilidades para que ganen los círculos. Es decir, vamos a hacer un jugador inteligente utilizando aprendizaje de máquina que mejore las probabilidades de que ganen los círculos por sobre las X. Para eso, entonces, vamos a seguir una estrategia de desarrollo de un sistema inteligente que es la que en general se utiliza para el aprendizaje de máquina, para diseñar sistemas inteligentes. Esto lo vamos a pensar que son construidos en 5 pasos. El primero de ellos es seleccionar la estrategia. El procedimiento que vamos a hacer para el diseño de nuestro sistema entonces es, en primer lugar, definir de qué manera vamos a entrenar la red neuronal. Es decir, aquí es donde el humano aplica su inteligencia para definir una estrategia de aprendizaje de la máquina a fin de que automáticamente sea capaz de seleccionar, en este caso, las casillas más adecuadas para ganar el juego del gato. Luego debemos recoger datos para entrenar la red. Siempre la red se entrena a partir de datos, de una gran cantidad de información recogida y sistematizada en forma adecuada para definir y para llevar adelante esa estrategia de entrenamiento de la red. Tenemos que acondicionar esos datos a fin de presentarlos en forma adecuada al sistema que va, en este caso el algoritmo de aprendizaje de máquina. Vamos a tener que construir y entrenar la red y finalmente utilizarla. En este caso, utilizarla para jugar al gato. Este procedimiento va a ser el utilizado siempre en aprendizaje de máquina, primero definiendo la manera en que vamos a trabajar, luego recogiendo los datos necesarios, acondicionando esos datos, construyendo y entrenando la red y utilizándola finalmente. Partamos entonces definiendo cómo va a ser nuestra estrategia de aprendizaje de máquina a fin de hacer que el computador aprenda a jugar al gato. En primer lugar, ya hemos visto que en forma aleatoria
tiende a ganar aquel jugador que comienza. Nosotros vamos a jugar con los círculos, es decir, tenemos que mejorar las probabilidades de los círculos de ganar por sobre las X. ¿Cómo se realiza un juego? Miremos entonces qué es lo que actualmente existe. Vamos a desmarcar todos estos mensajes a fin de poder observar, detenernos un segundo a observar cómo se desenvuelve un juego. Vamos a hacer solo un juego y vamos a ver cómo es que este se desenvuelve. Bueno, comienzan jugando las X en forma aleatoria, luego círculo genera un movimiento y estos se siguen desenvolviendo hasta que finalmente se produce el resultado del juego, en este caso que ganan los círculos. Cuando uno va observando el desenvolvimiento del juego y cuando uno ya se aprende propiamente tal a jugar el juego, ya puede observar desde los primeros movimientos cuál es la probabilidad de triunfo de uno y otro. En este caso, cuando se han desenvuelto ya 3 juegos, había aquí una probabilidad de que X triunfara. En este punto las probabilidades ya aumentan a que ganen los círculos tanto como las X. En el siguiente juego siguen mostrándose probabilidades de que ganen ambos, y acá ya se desenvuelve el juego en favor de las O, en este caso de los círculos. Claro, en algunos casos es bien evidente y ya desde las primeras jugadas cuál va a ser la tendencia probable de desenvolvimiento del juego. Es decir, mirando los tableros y cómo estos se van desenvolviendo, es posible anticipar cuál va a ser el resultado del juego. Entonces la estrategia que vamos a utilizar es, si jugamos muchas veces y vamos mirando los tableros cómo se desenvuelven y cuál es el resultado final de ese juego, bueno, entonces tal vez podamos reconocer aquellos tableros, aquellas combinaciones de X y círculos que llevan a que ganen las X, o que conducen a que ganen los círculos, o que llevan a que el juego termine en empate. Si le enseñamos a la máquina un gran número de tableros y le decimos cuál fue el resultado del juego con ese tablero, entonces podremos hacer que la máquina aprenda a reconocer aquellos tableros que conducen a que ganen los círculos, que es nuestro interés, y prefiera esas combinaciones cuando le toque seleccionar una jugada. Es decir, no le vamos a enseñar al computador las reglas del gato, no le vamos a enseñar una estrategia específica, sino que le vamos a mostrar muchos juegos, le vamos a decir cuáles fueron los resultados de esos juegos, y el computador por sí solo va a aprender a reconocer patrones de combinaciones de X, círculo y espacio que hacen que el juego termine en determinado resultado. Es decir, si le mostramos un tablero cualquiera, el computador va a predecir cuál es el resultado de ese juego. Eso es la estrategia que vamos a utilizar. Es decir, vamos a recolectar una gran cantidad de datos de los juegos que me muestren cuál fue el desenvolvimiento del juego en cada uno de los tableros y los resultados, a fin de que la máquina aprenda a reconocer y a predecir, más bien, que la máquina aprenda a predecir el resultado del juego. Esa es la estrategia que vamos a utilizar. Luego lo que necesitamos es recoger una gran cantidad de datos para entrenar la red. Eso es lo que pasaremos a hacer ahora. Hasta ahora el código que tenemos hecho me muestra el juego en pantalla. Si queremos que esa información, esos datos se pueden utilizar para entrenar la red, entonces no tenemos que imprimirlas en pantalla, sino más bien tenemos que guardarlas, almacenarlas, a fin de poder utilizarla posteriormente. Es decir, vamos a cambiar y eliminar en primer lugar todos estos mensajes de print y los vamos a cambiar
por otros mensajes. Es un mensaje de print, de display, que me muestran el tablero en pantalla. Ya no me interesa, sino que vamos a guardar la información en una variable. ¿En qué variable? Usemos la variable log, ya existe. Log me recoge información que desde los resultados del juego. La función jugar me devuelve actualmente las letras del resultado del juego. Quiero que me devuelva más que las letras del resultado del juego, sino lo que estamos buscando, el desenvolvimiento del juego, además del resultado. Es decir, vamos a guardar más información de la que actualmente estamos almacenando. Creamos una variable juego para eso. Juego me va a contener los datos de los datos del juego que quiero almacenar. ¿Y qué datos del juego quiero almacenar? Quiero almacenar cada uno de los tableros de juego y además del resultado. Es decir, cada vez que juegue X y cada vez que juegue círculo, el tablero resultante lo quiero guardar en la variable juego. Hagamos eso. Entonces, vamos a crear una variable auxiliar. El tablero actual va a ser una copia del tablero T en este momento. Eso, el código de Python para hacer una copia de un arreglo, de una lista, es 2 puntos al interior de los corchetes. De esa manera se hace una copia en memoria del valor actual que tiene la variable. Esto para que si se modifica la variable, esta copia queda inalterada, y eso nos interesa hacer para no tener que hacer cambios. Y vamos a guardar entonces en juego esa copia. Juego, le agrego el tablero actual. Eso lo hice una vez que jugó X. Voy a hacer lo mismo una vez que juega círculo. Entonces nuevamente, si juega círculo, hago una copia del tablero actual y lo agrego a la variable juego. Cualquiera sea el resultado del juego, si es que gana X, si es que gana círculo, si es empate, voy también a almacenar esa información. Entonces juego.append, si gana X, agrego la letra X como resultado. Si gana Y, luego ya no retorno, no regreso, no salgo de la función solamente con la letra, sino que salgo con todo el registro que he alcanzado. Entonces lo mismo voy a hacer si gana círculo. Si gana círculo, le digo agrego a juego la letra O y regreso con la información. Y si gana, si ninguno gana, si es empate, le agrego como resultado entonces la letra E y retorno con toda la información. Con esto he creado en la variable juego el registro de cada uno de los tableros cada vez que juega un jugador y el resultado final del juego cuando este ya acaba. Si esto lo ejecuto en este momento, me dice comienzo un juego, que es el único mensaje que dejé, y nada más, porque eliminé todos los mensajes a consola, pero están guardados en log. Entonces si consulto por la variable log, ahora entonces tiene la información del tablero. Cada uno de estos arreglos representa el tablero de juego tras cada jugada, y el último elemento contiene el resultado del juego. Fíjense que es un arreglo con varios corchetes. ¿Por qué? Porque está pensado para repetir esto varias veces. Por ejemplo, para 2 juegos, entonces se hicieron 2 juegos y log ahora contiene el registro de 2 juegos. Todo esto son los movimientos y el resultado del juego 1. Todo esto son los movimientos y el resultado del juego 2. Lo que creamos fue un registro de detalle
de cómo se desenvolvió el juego del gato y cuál fue el resultado. Que es log en la posición 0, el primer juego, con todos sus movimientos y con el resultado. Que es log en la posición 1, nuevamente, todo el registro de movimientos y el resultado del juego. Si hiciese muchos juegos, 100 juegos, se desenvolvieron los 100 juegos y el log 99, que correspondería al último juego, tiene también el desenvolvimiento de cada uno de los tableros del juego y el resultado final. Y log completo tiene esa misma información para los 100 juegos, donde algunos ganaron círculos, en otros ganó X y en otros hubo empate. Cada uno de esos movimientos lo puedo representar como un tablero. Por ejemplo, para el primer juego, el tablero inicial es ese, que lo podríamos representar utilizando la función display, que lo usamos la vez anterior para mostrar la información en pantalla. Esa fue la primera jugada del primer juego. La primera jugada del segundo juego fue esa. La última jugada del segundo juego lo podría tomar usando la función length. Length de log 1 menos 1, porque el último elemento es este es el último elemento, porque el último elemento, el menos 1, es el resultado del juego. De hecho, si lo puedo mostrar aquí para ver eso. Perdón, quiero mostrar que el último elemento es el resultado del juego. En este tablero ganan las X. En el juego 1 ganan las X, en esa diagonal. Está toda la información contenida. Luego tengo en log, en mi registro log, toda la información que necesito. Pero la tengo escrita de esta manera, donde cada uno de los elementos contiene los movimientos y el resultado del juego para el juego completo. Tengo datos, pero ¿qué datos son los que realmente necesito? Los datos que realmente necesito son aquellos donde juega los círculos, porque esas son las decisiones que yo debo tomar. Mi red neuronal debe decidir cuál es el movimiento del círculo más adecuado. Luego, de todos estos datos, podría yo omitir aquellos donde juegan las X, porque no me entregan información útil para mi toma de decisiones. Por tanto, los datos que necesito en realidad son los movimientos intermedios, uno por medio, que son los movimientos donde juega los círculos, y el resultado obtenido con esos movimientos. Es decir, para este juego, por ejemplo, donde ganan los círculos, X partió jugando así, me interesa cómo partió jugando círculo, porque con ese movimiento terminó ganando, y me interesa también cada uno de los movimientos que hizo círculo. Entonces vamos a empezar a recoger esa información, porque va a ser la que vamos a utilizar para entrenar la red neuronal. Voy a almacenar esa información. Entonces este es el punto 2, recogiendo datos. Voy a crear dos variables. Variable movimientos comienza vacía, y variable resultados comienza vacía. Y voy a decir, para todos los juegos, todos los juegos n
en el rango de log, de la cantidad de elementos que hay en log, para cada uno de los juegos, para cada uno de los movimientos, de los elementos que hay dentro de ese juego, comience desde el primero, que no es ese elemento, sino el elemento 1, el primer juego de círculo, parta en 1, llegue hasta el elemento penúltimo de log, y vaya saltándose de a 2 elementos, es decir, recorra todo para un juego n, recorra todos los movimientos m partiendo desde el elemento 1, este marcado, y saltándose de a 1 en 1 hasta llegar al antepenúltimo. Y con eso, ese elemento que ahí encuentre, guárdelo en movimiento, porque ese es el dato que me interesa. El elemento que allí encuentre, en esa posición, guárdelo, y guarde también el resultado de ese movimiento, o sea, en qué terminó ese juego. Ese resultado está guardado en el último elemento del arreglo, siempre está en el último elemento del juego, por tanto está en el juego n, en la posición que está dado por la longitud de ese elemento, menos un valor, porque la longitud es la cantidad de elementos y el último siempre tiene un número menos. Entonces, con eso tenemos los datos recolectados. Tomando desde log, ahora tengo una variable que se llama movimientos, que contiene todos los movimientos. ¿Cuántos son? 349 movimientos de un total de 100 juegos. En 100 juegos se hicieron 349 movimientos, y tengo también resultados de cada uno de esos movimientos, que también son la misma cantidad. Como necesitamos entrenar una red neuronal, hay que mostrarle muchos juegos y muchos movimientos para que sea capaz de encontrar un patrón. Por tanto, 100 juegos y 349 movimientos es muy poco para hacer un correcto entrenamiento de la red. Vamos a quitar este mensaje temporalmente para que no se muestre tantas veces, y vamos a decirle que haga 2000 juegos, ya un número grande. Cuando termine de ejecutar el log va a tener entonces 2000 juegos involucrados, 2000 juegos desarrollados completitos con todo su detalle, y de ahí entonces vamos a desplegar a movimientos, donde quedaron 7100 movimientos y 7100 resultados. Estos datos ya son útiles para entrenar nuestra red neuronal y mostrarle cómo son los juegos que llevan a tal resultado, y que sea capaz por tanto de predecir para determinado tablero cuál es el resultado más probable. Hemos hecho la recolección de datos, pero estos no están adecuados, en forma adecuada para enviarlos a la red neuronal. ¿Por qué? Porque una red neuronal está construida, recordemos ahora la diapositiva, una red neuronal está construida por elementos que representan entradas, salidas y algunos elementos ocultos, en los cuales se hacen ponderaciones, o sea, productos ponderados y sumas que son capaces de establecer relaciones entre entradas y salidas. Y estas son relaciones matemáticas a través de los pesos de cada una de estas entradas.
Es decir, necesitamos realizar operaciones matemáticas con los valores que están en las entradas a través de las capas intermedias y hacia la salida. Es decir, necesitamos números como entradas y números para obtener números como salida. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos letras en las entradas y letras en las salidas. Tenemos O, tenemos X, tenemos espacios vacíos. Y como salidas tenemos que ganan las O, que ganan las X o que hay empate. Necesitamos transformar esto en números. Eso se llama acondicionamiento de señales. Acondicionamos los datos. Acondicionamos los datos para poder entrar a la red neuronal. ¿De qué forma vamos a acondicionar los datos? No nos compliquemos y en las entradas transformemos los símbolos en números. Entonces, si tenemos un espacio vacío, lo vamos a representar con un 0. Si tenemos una letra X, la vamos a representar como un 1. Si tenemos una letra O que dice los círculos, vamos a representarlo como un -1. Entonces, que hoy movimientos, nuestra variable movimientos contenga arreglos de este tipo, significa que esos se van a representar como arreglos numéricos. Y para eso simplemente reemplazamos. Para cada uno de los elementos en el arreglo, en movimientos, para cada uno de esos elementos y para cada uno de los letras que están dentro de ese arreglo, entonces si allí en esa posición me encuentro con una letra X, simplemente la cambio en esa misma posición por un 1. Las X las voy a reemplazar por unos. De la misma forma, los círculos los voy a reemplazar por -1 y los espacios vacíos los voy a reemplazar por ceros. Los símbolos los he reemplazado por un valor numérico. Si ejecuto esto y ahora vemos cómo es movimientos, ahora entonces corresponde a arreglos numéricos donde las X se representan por 1, los círculos por -1, los espacios vacíos por ceros. De esta forma es adecuada para enviarla a una red neuronal. Lo mismo tenemos que hacer para las salidas. Para todos los elementos que están en resultados, para todos los elementos que están en resultados, si lo que me encuentro allí, si lo que me encuentro en esa posición es una X, entonces lo cambio por un 1. Y si es un círculo, lo cambio por un -1. Si es una E que me representa el empate, lo cambio por 0. Ahora entonces resultados tiene un arreglo de números.
Eso corresponde al acondicionamiento de datos. Representar numéricamente los datos, la información, a fin de poder trabajarla en los algoritmos de la red neuronal. Estamos ya en condición entonces de construir y entrenar la red neuronal. Para eso utilizamos las librerías que están incorporadas en Anaconda Python. Entonces construimos y entrenamos la red. Desde la librería de scikit-learn utilizamos las funciones ya predefinidas en la red para redes neuronales. Importamos desde allí MLP Classifier. Es un clasificador, el más adecuado para el uso que nosotros le vamos a dar. Y utilizando ese clasificador construimos una red. Nuestra red entonces es un MLP Classifier con las siguientes opciones de configuración. Su función de activación va a ser tangente hiperbólica. ¿Por qué tangente hiperbólica? Porque como hemos definido datos entre más 1 y menos 1, pasando por 0, es la función más adecuada. La función sigmoidal es adecuada para valores positivos, entre 0 y 1. Como acá tenemos tres valores que los representamos como 0, 1 y menos 1, conviene y es adecuada la función tangente hiperbólica. Le vamos a asignar una cantidad de capas ocultas igual a 64 elementos. Estos números son relativamente arbitrarios, resultado adecuado y por tanto la podemos utilizar. Pueden ustedes cambiarlos para poder probar con otros números. Las iteraciones máximas para entrenar la red van a ser 10 y la tasa de aprendizaje va a ser 0,1. Recuerda que este es un número pequeño. Si ejecutamos eso, no hay errores, implica que ya está creada la red, falta solo entrenarla. Construida la red neuronal, pues habría que entrenarla. Tenemos algo más de 7000 datos. Vamos a utilizar un porcentaje de esto. Vamos a utilizar unos 5000 datos. Entonces decimos que el número de datos para entrenar va a ser 5000. Eso también uno puede ir cambiando números para poder observar cuál es el comportamiento de la red. Nuestra red la vamos a entrenar utilizando entonces de los movimientos desde el primero hasta el 5000 y utilizando los resultados desde el primero hasta el 5000. Esa es lo único necesario para entrenar la red. Decimos que la red que ya creamos la vamos a entrenar con los movimientos desde el primero al enésimo y los resultados desde el primero al enésimo. Como los movimientos y los resultados ya están ajustados numéricamente, esto ya entrena la red. Vamos a verificar qué tal se comporta. Verificamos las predicciones con los datos resultantes. Con los datos restantes, con los que nos quedan. Si utilizamos 5000 y tenemos 7000, vamos a utilizar desde el 5000 en adelante para ver qué tal se comporta. Los resultados esperados van a ser los resultados desde el enésimo hasta el último. Y la predicción
se la vamos a solicitar a la red con la función predict a partir de los movimientos desde el enésimo hasta el último. Aquí esta es una función, por tanto va entre paréntesis. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Repasemos cómo funciona la red neuronal. Para entrenar la red neuronal le tenemos que entregar información. Esa información está contenida en movimientos. Y lo que le decimos es, para todo este conjunto de movimientos, estos son los resultados del juego. Es decir, para este movimiento, el resultado fue que ganaron las X. Para este movimiento, para este movimiento y para este movimiento y para este movimiento el resultado fue que ganaron las O. Esto lo hicimos utilizando 5000 datos, o sea, 5000 movimientos y los 5000 resultados. Con eso, la red neuronal aprende a reconocer patrones que hacen con qué condiciones ganan las X, etc. Luego, vamos a verificar qué tal se comporta esto. Y para eso utilizamos los datos restantes del 5000 al 7000 y algo. Decimos, estos son los resultados esperados y esto es lo que me predice la red que va a ocurrir. Entonces, le envío ahora a la red un movimiento, un conjunto de movimientos. Le envío este movimiento y este otro movimiento y que le digo, red, ¿cuál es el resultado esperado para esta combinación? La red me entrega un resultado esperado y ese resultado esperado lo voy a comparar, esa predicción lo voy a comparar con el resultado que en realidad ocurrió, que lo guardé en una variable que se llama esperados. ¿Cómo veo eso? Para el conjunto de los datos que le he enviado, mostremos resultados utilizando las propias métricas que entrega la librería. Desde sklearn vamos a importar algunas métricas y vamos a imprimir el resultado de eso. Vamos a imprimir metrics.classification report. ¿Para qué? Para los resultados que esperábamos y la predicción. No hubo errores. Luego me entrega algunos resultados que tenemos que saber interpretar. Tenemos tres valores posibles: -1 que representa ganar las O, 0 que es empate y 1 que gana las X. Si hubiese simplemente una probabilidad aleatoria, cada uno de estos tres resultados tiene un 33% de probabilidad. Por tanto, si mi red neuronal me dice que hay probabilidades en torno al 45%, 60%, 68% de acertarle a que con tal combinación de casillas ganan las X, o en este caso empata o ganan los círculos, significa que esto no es simple aleatoriedad, sino que la red neuronal está identificando con un cierto grado de precisión, que no es tan bueno, cuál es el resultado del juego a partir de una determinada combinación de entrada. La verdad es que la información que le estamos enviando no va a permitir una precisión extraordinariamente alta, porque le estamos diciendo, por ejemplo, que con esta posición, con esta combinación, me prediga cuál es el resultado. Cuando hay muy pocas casillas llenas todavía, es más difícil identificar el resultado posible, pero es más fácil cuando hay más casillas completadas. Aún así, enviando información muy elemental, hemos entrenado a la red para que sea capaz de predecir cuál sería el resultado esperado de ese juego, y le acierta en torno al 50 o 60% de las veces. En este caso
cada vez que se entere, como son resultados un poco aleatorios, vamos a ir teniendo mejoras relativamente buenas si ejecutamos el entrenamiento con más datos y o más veces, y por tanto ya con 2 veces ejecutando alcanzamos en torno al 60% de acierto. Si pensamos que en forma aleatoria sería un 33%, es bastante buena la precisión. Significaría que podremos esperar que utilizando esta red neuronal nuestro jugador del gato mejore sus probabilidades de ganar. Y eso sería la última fase, utilizar entonces la red neuronal para jugar al gato. Vamos a copiar el código original y vamos a pegarlo en una nueva celda para hacer los cambios que nos faltan. Este juego actualmente está hecho para jugar en forma aleatoria. Lo que vamos a hacer es agregarle algunas líneas de código para que juegue utilizando la predicción de la red neuronal. Para eso entonces vamos a modificar las líneas que hacen el juego por parte de los círculos, para que una vez que comience a buscar la casilla adecuada, mientras eso esté habilitado y el tablero no esté lleno, no simplemente elija aleatoriamente como lo hace ahora, sino que elija seleccionando aquella casilla con la cual tiene más posibilidades de ganar. Para eso entonces vamos a agregar algunas líneas. No vamos a eliminar la opción aleatoria porque la vamos a usar de todas formas, pero primero vamos a buscar en forma inteligente. Voy a imprimir un mensaje para ver qué está pasando. Print buscando el mejor movimiento. ¿Cómo voy a buscar? Voy a recorrer todas las casillas, todas las posiciones en el rango de 9, es decir, todas las 9 posiciones, y voy a preguntar para cada una de ellas, primero, si el espacio está libre. Ya había una función que hemos hecho para esto la vez anterior, enviándole el tablero y la posición que estoy consultando. Me pregunta en ese tablero, ¿esta posición está libre? Y además de estar libre, voy a buscar si es que la predicción de esa casilla con ese tablero es que ganen los círculos. Es decir, consulto las posiciones una a una y pregunto, primero, ¿está libre? Y luego, ¿la predicción de jugar allí hace que ganen los círculos? ¿La predicción es que ganen los círculos? Entonces, si es así, dejo de buscar, porque ya encontré la casilla más adecuada. Agrego a esa casilla un círculo, lo marco con mi jugada, imprimo un mensaje que dice se selecciona la posición. Ese es un mensaje de consola y dejo de buscar, dejo de dar vueltas al ciclo. Si no encuentro que una casilla libre que tenga una predicción de que allí ganan los círculos, entonces voy a elegir cualquiera. Entonces, si no encuentra una buena opción, elige en forma aleatoria, como lo hacía antes. Entonces, ahora la posición se elige en forma aleatoria tal como antes y simplemente voy a escribir un mensaje que me diga eso para saber. Esta es la forma
en que se va a utilizar la predicción de la red neuronal. Ahora, ¿cómo se hace esta predicción? Hay que decirle, hay que definirlo en una nueva función. Esa predicción simplemente se va a hacer tomando como información el tablero y la posición en la cual quiero jugar. Como voy a probar una posición, voy a hacer una copia del tablero. T sub n es t, ya decíamos, para copiar un arreglo pongo 2 puntos entre corchetes y copio toda la información, y en ese tablero le voy a agregar entonces en esa posición que estoy probando un círculo. ¿Qué debiera hacer? Simplemente verifico que en este tablero con esa posición marcada, ¿qué me dice la red neuronal? ¿Cuál es su predicción? Entonces la predicción P de la red neuronal va a ser red.predict, enviándole como un arreglo el tablero sobre el cual le consulto. ¿Qué me devolvería la red? La predicción de la red neuronal me devolvería o una O si es que me predice que ganan los círculos, o una X si me predice que ganan las X, o una E si me predice un empate. Pero ojo, esa predicción, tal como ya lo hemos dicho, la va a hacer en formato numérico. Significa que si bien esta es la forma elemental de la cual hay que realizarle, no tenemos que olvidarnos del acondicionamiento de datos. Es decir, este vector que me describe el tablero lo tengo que representar como unos y menos unos y no como X círculos como está acá. Es decir, vamos a hacer un pequeño cambio. Para todos los elementos que están dentro de ese arreglo, si T sub I era una X, no T sub N. Si T sub N era X, lo cambio por un 1. Si era un círculo, lo cambio por menos 1. Si era un espacio vacío, lo cambio por un 0. Ahora sí, le envié a la red neuronal la información en formato numérico en forma conveniente. La red me va a devolver una predicción P y me va a devolver una predicción que me gustaría ver cuál es. Entonces voy a imprimir un mensaje que me diga cuál es el arreglo que le envié y cuál es la predicción que me hizo. Pero esa predicción viene en formato numérico, entonces hay que transformarla a letras porque nuestro programa está trabajando con letras. Entonces, si la predicción era 1, si la predicción es igual a 1, la red neuronal me va a devolver un arreglo conteniendo el valor, por tanto eso lo pongo entre corchetes. Si me devuelve un arreglo que contiene un 1, entonces voy a salir de la función diciendo que ganaron las X. Si lo que me devolvió fue un arreglo que contiene un menos 1, es porque significa que me predijo que ganaron los círculos, y si lo que me devolvió es un arreglo que contiene un 0, significa que me predijo un empate. Esta que devuelve la función es lo que me va a comparar
la consulta que yo estaba haciendo acá. Si la predicción era un círculo, es decir, si me devolvió, si la red neuronal me devolvió un -1, entonces significa que esa casilla me conduce hacia que ganen los círculos y por tanto la elijo. Y por tanto, de esta forma es que se está seleccionando la casilla más adecuada utilizando la predicción de la red neuronal. En estas condiciones vamos a iniciar un juego nuevo. Vamos a poner así, que quiero ver cómo se desenvuelve. Voy a hacer solo un juego y jugamos. Aquí está el conjunto de resultados. Voy a imprimir al final también entonces el log para ver qué es lo que está adentro. Aquí sí está completito. En este juego ganan los círculos. Comienza el juego nuevo. Observen que la búsqueda del mejor movimiento se hace seleccionando las casillas una a una. Prueba con esa casilla, poniendo el círculo en esa posición, y la predicción que me arroja me dice que no, en esa posición ganan las X. La coloco en esta posición y me dice no, en esa posición ganan las X. En esa posición ganan las X. Coloco en esa posición y me dice sí, en esa posición ganan me predice que ganan los círculos. Y luego selecciono esa posición. Busco nuevamente un mejor movimiento. Muevo acá y me dice sí, en ese movimiento ganan los círculos. Y así, en cada uno eligió el mejor movimiento para ganar los círculos y gana efectivamente los círculos. Hacemos un nuevo juego. Ahora, en esa posición ganan nuevamente los círculos. Parece que la red neuronal está funcionando. Aquí hubo un juego. Buscó la mejor posición, la encontró, luego no encontró y juega en forma aleatoria. El siguiente selecciona una nueva posición, pero de todas formas gana las X. Bueno, aprende a jugar, pero no en forma perfecta, claro. Veamos cómo se comporta si hacemos este juego varias veces. Entonces quiero quitarle un poco de información al log para que me diga solamente el resultado final. Es decir, voy a comentar aquellas líneas que me agregan información al log sobre el tablero. Me voy a quedar con aquellas que me dejen el resultado final y voy a hacer ya de inmediato 100 juegos. Entonces hizo los 100 juegos, me mostró resultados para cada uno de ellos y aquí está el log final. Vamos a contar elementos. Entonces vamos a imprimir. Vamos a imprimir cuántas veces gana X. Desde log contamos cuántos elementos X hay involucrados y vamos a hacer lo mismo para los círculos y para el empate. Ese sería empate. Dice que no encontró en log no encontró el elemento, y eso es porque el log es una función, significa que esto va entre paréntesis y no entre corchetes. Los arreglos se hacen entre corchetes. El corchete es para el elemento, lo que me faltó fue el paréntesis. Esto es lo que ocurrió. Ya, entonces log.count es una función, debe ir entre paréntesis. Esto es lo que me está faltando. Significa que aquí me falta también un paréntesis y acá.
estoy contando dentro del elemento log, cuento cuántos arreglos X existen, porque así es como se proyecta la información. Y el paréntesis es porque count es una función, por tanto el elemento va entre paréntesis. Wow, está bastante positiva el comportamiento de la red neuronal. Fíjense que cuando jugaba en forma aleatoria, en torno al 60% de las veces ganaba X, y ahora resulta que con la red neuronal de 100 juegos 82 lo ganó el círculo. Si hacemos si quisiéramos probar cuál es la diferencia, podríamos, por ejemplo, comentar, claro, aquellos campos que nosotros introdujimos. Si cuando juega O, en lugar de utilizar el método inteligente, agregué un comentario para que resuelva solo en forma aleatoria, claro, todo el juego se realiza en forma aleatoria y el resultado es como antes. Ganan preferentemente las X. Pero si utilizamos el código que creamos para jugar utilizando la red neuronal, entonces ahora de 100 juegos, la mayoría de los juegos, la gran mayoría de los juegos la gana las O. Hemos hecho entonces una red neuronal que aprendió a partir de una gran cantidad de juegos cuáles son las combinaciones que conducen hacia el triunfo de los círculos. Utilizamos entonces esa información para predecir a partir de un tablero cuál sería la más probable resultado de ese juego. Y ahora, cada vez que jugamos, voy a consultar línea por línea y casilla por casilla si la predicción es que gane la O. Y si la encuentro, que una casilla donde la red neuronal me prediga que sí, jugando ahí gana la O, la elijo. Y de esa manera voy mejorando mi jugada y voy seleccionando inteligentemente aquellas casillas que me conviene, y cuando no la encuentro, juego en forma aleatoria. Pero eso genera una enorme diferencia respecto del juego simplemente aleatorio. O sea, un jugador ahora utilizando la estrategia de red neuronal para seleccionar sus jugadas le gana más del 70% de las veces al jugador que juega en forma aleatoria, aun cuando el otro jugador comienza, y el que comienza tiene más probabilidades de ganar. Es decir, utilizamos una red neuronal para aprender a jugar al gato aprendiendo de la experiencia. El procedimiento que seguimos es el procedimiento que se utiliza siempre para el trabajo con redes neuronales. Primero pensamos lo que queremos y la forma en que vamos a utilizar la inteligencia artificial para resolver un problema. Recogemos gran cantidad de datos, los acondicionamos de manera tal que podamos utilizarlo para entrenar una red. Construimos y entrenamos la red, y eso siempre es muy simple. El trabajo en realidad está en todas las fases anteriores, y luego utilizamos esos datos para algo que nosotros queramos mejorar. La red neuronal tienden a ser muy útiles en aquellas tareas que implican reconocimiento de patrones, como por ejemplo reconocer cuál es el tablero, cuál va a ser el resultado de un juego a partir de determinadas condiciones en un tablero. Es muy útil y muy utilizada en amplia variedad de problemas actuales, y acá tenemos una primera aproximación a esta. Vamos a trabajar algunas otras en los videos posteriores. El resultado que se espera que ustedes tengan y que deben entregar para su evaluación es completar la actividad como lo veníamos trabajando, completar todo el código que estamos haciendo y hacer una buena cantidad de juegos, por ejemplo unos 100
o 200 juegos y mostrar el resultado que su red alcanzó, un poco repitiendo todo el procedimiento que acá hemos hecho. Nos vemos entonces en la siguiente actividad.